la gestión pública municipal. Como ustedes saben, los proyectos sociales es un tipo de proyecto que existe. Hemos hablado varias veces de la palabra gestión. Significa llevarlos adelante. Los proyectos sociales tienen un propósito, tienen una manera de hacerlos, que es un tema importante, ¿no es cierto? Y en el caso de los gobiernos locales, ¿no?, ocupa una relevancia mayor. No necesariamente los proyectos sociales están alineados a lo que plantea el STIP, ¿no? Se llaman proyectos sociales, pero yo puedo sacar proyectos sociales que no son proyectos estrictamente hablando de acuerdo a las reglas del STIP. Ojo. Ahí sería el módulo 5. Módulo 5. Según el cronograma que nos hago en la primera clase, Ya. sería el módulo 5. Ya. Perdónenme, sino que yo tengo otros. Yo creo que mi módulo 3 como hacer yo. Pero ya, voy a hacer esta compatibilización. Gracias. Entonces, para hacer esto, yo quiero en primer lugar presentar los conceptos que tienen que ver con la gestión de proyectos sociales, municipalidades, tienen que ver con la gerencia social, pero quiero resaltar la característica de lo que es un proyecto social. Un proyecto social es uno en el cual lo que buscamos, lo que aplicamos, es lo que se conoce como el enfoque de derechos. Apúntenlo, por favor, ese es un enfoque muy importante. El enfoque de derechos. O sea, cuando hablamos de proyectos sociales, acuérdense ustedes así, acuérdense del enfoque de derechos. Esto es muy importante. El enfoque de derechos tiene que ver con lo siguiente. Busca que todos los ciudadanos y las ciudadanas, todas las personas, en realidad, todas las personas, donde quiera que estén, ¿no?, hagan ejercicio pleno de los derechos que les plantea la Constitución. Eso es un tema muy importante. Hagan ejercicio pleno de los derechos que les plantea la Constitución política. Entonces, ahí hay un elemento que es interesante, importante. Del enfoque de derechos, por ejemplo, se deriva el de equidad de género, ¿no? El de equidad de género. Reconociendo que en el Perú, no todos ejercemos el derecho de la misma manera. No todos ejercemos nuestros derechos de la misma manera. Hay gente que ejerce los derechos de una manera limitada o que no los ejerce. ¿Está? Muy bien. El enfoque, por eso es que hablamos, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de poblaciones. Hay poblaciones que se llaman vulnerables, ¿no? Poblaciones vulnerables. Están los adultos mayores, están los niños, los adolescentes, ¿no? Están las mujeres adolescentes embarazadas, etcétera. Están los personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Que tienen, vamos a decirlo así, que tienen ciertas limitaciones que impiden el ejercicio pleno de sus derechos. Tenemos también otro tipo de poblaciones vulnerables, además de estas, las poblaciones que sufren la exclusión. Ya, eso es otra cosa, ¿no? La exclusión. Nuestro querido país, uno de los diagnósticos donde todos coinciden, tirios y troyanos, así que acá no hay que inventar la pólvora, es que tenemos pues un país que no es equitativo, no es inclusivo. Hay gente que está excluida del mercado, que está excluida de la educación, que está excluida de la salud. ¿Te acuerdas el otro día que veíamos seguros, no es cierto? Hay gente, 50, 60% de gente que no está en ningún tipo de seguro, ¿no?, de salud, lo cual es grave, Además, las exclusiones las vemos en muchos casos, ¿no?
Por ejemplo, en el caso del Perú, decíamos el otro día, en el caso de los ninis, ¿no es cierto? Tenemos que hay chicos que están en edad de trabajar y no trabajan, están en edad de estudiar y no estudian, ¿no es cierto? Y eso es grave. Entonces, en nuestro país hay un problema de inclusión, que tiene que ver también con un problema de equidad. Entonces, la gestión de proyectos sociales tiene que ver con eso, con lo que sufren las personas. Ojo, apunte lo que es importante. Con aquellas cosas que les afectan a las personas en el ejercicio de sus derechos sociales. ¿Cuáles son los derechos sociales, profesor? Revise la Constitución Política, ¿no? Revise la Constitución Política, ¿no? Son aquellos proyectos, ¿no?, que afectan a las personas excluidas, a las personas vulnerables, a las personas en abandono, a las personas desprotegidas, ¿no es cierto? En el ejercicio de sus derechos, en el ejercicio pleno de sus derechos. Y entonces, acá iniciamos la aventura. He distribuido este curso en 4 temas. Lo voy a hacer más rápido. ¿Hasta qué hora tenemos clases? Hasta las 12 de la noche. ¿Hasta las 11? Hasta las 12. Hasta las 10. Hasta las 10, ¿no? Ya. Vamos a hacerlo hasta las 11. Pero avísenme, la otra vez también me pasé por 1 hora. No, avísenme. Ya. Conceptos básicos, tenemos la gestión de proyectos sociales municipales. El ciclo de los proyectos sociales, invierte P, GRU y los proyectos sociales. Lo he dividido así para también tener una correlación que es importante. Empezamos. Conceptos básicos. Bueno. ¿Qué es un proyecto según el glosario de términos del Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, según el glosario de términos del Ministerio de Economía y Finanzas, un proyecto es eso que están viendo ustedes ahí. Mentira, no. Es una broma, es una broma. Es esto acá es un proyecto. Es toda intervención limitada en el tiempo. Un proyecto no es para siempre. Un proyecto tiene un inicio, tiene un fin, ¿no es cierto? Además, utiliza total o parcialmente recursos públicos. Ojo, un proyecto también se puede hacer cofinanciado con la población, con las empresas privadas, con otros actores públicos nacionales o internacionales, con actores privados de afuera. El proyecto se puede hacer de muchas maneras. Entonces, utiliza total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios. Acá ya no se habla de bienes y servicios públicos, como antes. De capacidad productora de bienes y servicios, ¿no es cierto? En general, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los otros proyectos. Entonces, esta es la definición del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, un proyecto es una intervención temporal que está dedicada a ampliar, a mejorar, ¿no es cierto?, a crear o modernizar y recuperar esa capacidad productora de bienes y servicios en beneficio de la gente, ¿no es cierto? Y que tiene esas características que plantea el Ministerio de Economía. Invierte P, el nuevo sistema, ¿no es cierto?, de inversión pública, porque esto de aquí, el anterior, este aquí está en glosario de términos del Ministerio de Economía. El Invierte P ha, llevado el concepto a un segundo paso, ¿no es cierto?, a un segundo paso fundamental, que es importante tenerlo presente. Dice que es una intervención temporal orientada a la formación de capital físico, urbano, natural, institucional o intelectual. ¿No? Está saliendo un poco la lógica del fierro, del cemento, ¿no es cierto? Y está comenzando a hablar orientada a la formación de capital físico,
cultura, capital humano, natural, institucional o intelectual, con el propósito de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. Entonces, este es un concepto mucho más elaborado, mucho más importante, mucho más interesante, donde el Estado, por alguna razón, tiene la responsabilidad de brindar o de garantizar. Entonces, este concepto es con el que nos quedamos en esta clase para ver el tema de proyectos. Ahora, definitivamente, este es el concepto general, ¿no es cierto? Pero no quiero decir que ese concepto particular que tiene que ver con los proyectos sociales. Este no es el concepto de proyecto social, pero yo quería partir, en primer lugar, que ustedes vean el concepto general de lo que es un proyecto, de lo que es un proyecto. Muy bien. Entonces, seguimos. Para el Ministerio de Economía y Finanzas, para el MEF, ¿no es cierto? Para enviarte Perú, también nos dice qué cosa no es un proyecto. Este es lo nuevo también, ¿no? Los famosos OAR. Comienzan ustedes a mirar las palabritas que vienen. OAR no son proyectos. Antes, algunas de estas cosas eran consideradas proyectos, ¿no? Cuando había el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública. Optimización. Por ejemplo, cuando compramos terrenos e inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente, pero que no implica necesariamente la ampliación del servicio, ¿no es cierto? La mejora sustancial del servicio. La ampliación marginal, que es incrementar el activo no financiero de una entidad pública, pero que no modifica su capacidad de producción de servicios, y si lo hace no supera el 20% del nivel de ejecución de la capacidad de productos. Entonces, esto tampoco es un proyecto de inversión pública, es una mejora, una ampliación marginal. La reposición tampoco, porque cuando hablamos de reposición hablamos de compras, terrenos, inversiones menores, que resultan de ser menor uso, ¿no? Esto ya está, de la oferta existente, y la rehabilitación, que incrementa el activo financiero de una entidad pública, pero que no muestra su poder. No, esto está. La reposición, eso está mal. La reposición, estamos hablando de cuando reemplazamos uno por otro, ¿no? Un equipo por otro. Pero que en realidad no implica la ampliación, ¿no es cierto? No implica la ampliación del servicio. Y la rehabilitación, como su nombre lo indica, estoy recuperando, pero no estoy ampliando, ¿no es cierto? Lo tenía, ya no lo tenía, y lo estoy volviendo a hacer. Eso es todo. Entonces, un proyecto social, ¿qué cosa es en esa dirección? Un proyecto social, ¿qué cosa es? Bueno, acá vamos a ver, porque en gobiernos locales tenemos mucho que ver con este tema, que es un tema importante, que es un tema clave, y yo quiero que ustedes tengan la información del caso. Es una intervención temporal también, no es permanente, que está enfocada en mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación de exclusión, de protección, dependencia o vulnerabilidad. Ya lo hablamos, ¿no? Mejorar las condiciones de vida. Entonces, ¿qué exige para un gobierno local? Que nosotros sepamos qué población es vulnerable, qué población está desprotegida, qué población está. No puede ser posible, por ejemplo, ahorita que he visto los casos que están habiendo de muertes y de cosas, ¿no es cierto? Las mujeres vivían creo que a 2 cuadras de la comisaría, y igual las matan, las cortan, las ponen en un cilindro, les echan cemento y todo. La verdad que yo no entiendo. Nuestros proyectos locales deben ser entonces siempre proyectos sociales. Deberían ser, sí. Los proyectos locales están llamados a ser proyectos sociales, porque estamos en contacto con la gente, porque se supone que conocemos a la gente, ¿no es cierto? Tenemos más información para saber dónde está la población vulnerable, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita el Ministerio de la Mujer, con su buena voluntad que tienen, está sacando adelante una estrategia comunitaria de lo que es prevención de la violencia contra la mujer. Qué bueno, pues. Pero el Ministerio de la Mujer son 3 gatos que están en el ministerio, y que, ¿cómo trabajan abajo? Tienen los centros de emergencia de mujer, que son también una cochinadita, no son mucha gente, ¿no? Estoy con respeto, ojo, no,
O sea, me refiero a que son un pequeño número, ¿no es cierto? Pero el problema es más grande. Nosotros los gobiernos locales tenemos juntas vecinales. Nuestras juntas vecinales las usamos ¿para qué? Para el presupuesto participativo. ¿Para qué más? Seguridad ciudadana. Claro, seguridad ciudadana por ahí, ¿no? Aunque a veces para la seguridad ciudadana crearon unas juntas vecinales que no son las mismas que las juntas vecinales, ¿no? En general, pero hay todo un rollo, ¿ya? Pero nosotros tenemos... Entonces, ¿cómo se llama ese registro de organizaciones sociales? Registro de organizaciones RUOS. RUOS, ¿no es cierto? El RUOS, tenemos el RUOS, ¿no? Y el RUOS es un elemento muy importante para nosotros para trabajar temas de prevención. Entonces, proyectos sociales lo podemos hacer. Pero la cuestión es comenzar a mirar qué población está en riesgo. ¿Qué población está en situación de exclusión, de protección, de dependencia, vulnerabilidad? Con el fin, con el objeto de que ejerzan sus derechos sociales a la educación, a la salud, ¿no? Sus derechos sociales y también al mismo tiempo, damas y caballeros, que se promueva la participación activa de esa población objetivo de los que sufren ese problema en la solución de la condición que los afecta. ¿Se entiende? Entonces, un proyecto social, ¿qué cosa? Se orienta a ¿qué? A aquellas personas que tienen un nivel de desprotección, de vulnerabilidad, de exclusión, etc. ¿Para qué? Para que puedan ejercer plenamente sus derechos. ¿Ok? Pero hay una condición. Que ellos sean protagonistas también de su campo. Que ellos participen activamente. O sea, no los queremos como pasivos. No los queremos como un programa social donde ellos abren la boca y se les da la cosa, no. No, los queremos activos. Esa es la condición fundamental de un proyecto social. No se olviden, el elemento de que el involucrado, la población objetivo, el que sufre el problema, se compre el pleito. Participe activamente para solucionar el problema que lo afecta. Eso es muy importante. Para solucionar el problema de esa claro, población vulnerable. Para solucionar el problema que le afecta, ¿no? Como población objetivo. Eso. Entonces, ¿por qué hay gente que no se empodera, se llama así, ¿no? O sea, los mujeres es un empoderamiento. Empoderar, o sea, para eso tiene que saber cuál es el problema que lo afecta, tiene que saber por qué es un problema para él, tiene que saber la importancia que es resolver ese problema para él, para que diga, pucha, se me conviene. Pero si no entiende eso, nosotros vamos a intervenir siempre y la intervención no va a ser sostenible porque el tipo no es el problema, o le llega, o simplemente, claro, ni siquiera se entera que es el problema, ¿no? Ahí está el cosa. Entonces, esto de aquí exige una cosa. Capacidad para transformar una realidad. La capacidad para transformar una realidad. Yo quiero transformar una realidad. Quiero compartir paz, quiero compartir muchas cosas. Y el proyecto social te exige eso. O sea, la gestión del proyecto social se mide por la capacidad que tú tienes para transformar una realidad. Transformar la violencia, transformar la exclusión, transformar la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Transformar las situaciones sociales que son adversas en la población. Y hay muchas. Por ejemplo, yo en gobiernos locales, ya que ustedes son de gobiernos locales, yo hablo varias cosas. O sea, ¿por qué tiene que ser que la tasa de matriculados es menor en mujeres y en hombres en cuarto, quinto o tercero de secundaria? O sea, las mujeres dejan de estudiar. ¿Por qué? Embarazo de adolescentes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo los gobiernos locales para reducir la tasa en adolescentes? La tasa de embarazos en adolescentes. Educación sexual debería. Claro, la educación sexual, pero ¿quién da la educación sexual? Ya ese tema ya lo... Para hacer educación mediante los colegios, pero ahí tiene que ver también el... Gobierno local, acuérdense, por ley orgánica de municipalidades, participa en la elaboración de la currícula local. Mira ese poder que tenemos, participamos en la elaboración de la currícula local, distrital, provincial. Pero no ejercemos eso.
Además, nadie va a ir, hay un programa de salud, ¿cierto? Hay un programa de salud del Ministerio de Salud que se da ciertas consejerías en los establecimientos de salud, pues. Imagínate una chica de 13 años, no va a ir pues, a un establecimiento de salud para decirle, quiero tener una consejería de cómo evitar salir embarazada. No te imagines, pues, una chica de... El trabajo debería ser a nivel más grande, de repente familiar. Familiar puede ser, por un lado, las casas, o donde están los adolescentes agrupados, que es muy fácil llegar, es en los colegios. Entonces, ahí hay un tema de matrimonial, vamos a decirlo así. Educación con salud, ¿no es cierto? Intervenir, ¿no? Para hacer un trabajo preventivo promocional que sea mucho más potente. Pero primero nosotros tenemos que identificar. Y ese es un proyecto ¿de qué? Es un proyecto social. Donde busco reducir algo. ¿Qué busco reducir? Busco reducir esa vulnerabilidad. Eso es. Entonces, los proyectos sociales, si bien son intervenciones temporales, ¿no es cierto?, no necesariamente cumplen con los requisitos o las condiciones, ¿no es cierto?, de un proyecto de inversión pública, aunque en todos casos no puede ser que no, sí implica la mejora de un servicio, la ampliación de un servicio, ¿no es cierto?, porque es un nuevo enfoque. Entonces, para nosotros gestionar es la capacidad de transformar una realidad. Muy bien. Gestión de los proyectos sociales y municipales es el segundo tema. Yo quiero aquí tener presente que he vinculado este concepto de los proyectos sociales a las municipalidades, ¿no es cierto? Porque es lo que me han pedido además, y mirar qué condiciones o qué cosas podemos usar desde el campo local. Y para eso, quiero presentarles esta foto, estas dos fotos. ¿Ves? Significa Villa El Salvador. Antes, ¿se acordarán qué año fue esto? Los 70s. ¿Y esto? Ahora. ¿Eso fue un proyecto social o no? ¿Villa El Salvador fue un proyecto social o no fue un proyecto social? ¿Quién me dice? Ya hemos visto algunas definiciones. Quiero que me digan si fue o no fue un proyecto social. ¿Cuál era el problema? Falta de vivienda. Falta de vivienda era el problema. El proyecto que no manejó la comunidad, ¿no? Fue autogestionario, ¿no? No había gobierno local, ahí la gente se puso brava, en la época complicada, ¿no es cierto? Los militares fueron, reprimieron, pero igualito. Villa El Salvador después, antes. ¿Qué derecho estaba en juego? Derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Derecho a la vivienda. Derecho a la vivienda es un proyecto, es un derecho social. Entonces, detrás de eso hay un proyecto social, sí. Entonces, ¿todo proyecto social debe ser hecho por el gobierno local? No. También pueden haber proyectos sociales que lo haga la comunidad. Ojo, ojito. Pero nosotros como gobiernos locales tenemos más posibilidades, ¿no? Nosotros deberíamos liderar los proyectos sociales. Entonces, ahí hay un elemento clave. Entonces he puesto este ejemplo porque me parece inspirador. Sí. Si la población hace esa labor social y la municipalidad puede intervenir como supervisor. La municipalidad evidentemente viene como liderando el proceso, ¿no? Debería ser así, ¿no? Hay que ver también, ¿no? Porque algunas veces esto pasa, pero en una zona que es complicada, ¿no? Las invasiones que puedan ser propiedad privada, en ladera de cerros, ahí va a haber todo un problema, ¿no? Hay que verlo bien. Lo que tenemos que hacer con estos temas de invasiones es hacerlo, curarnos en salud, hacerlo de manera anticipada. Por ejemplo, Ayeguilo. El desarrollo urbano debe estar ahí. Sí, el desarrollo urbano tiene que estar ahí, todo lo más. Ayeguilo, como les contaba que he estado hace poquito en Hilo, hace 2 días, 3 días, me contaba una cosa pero espectacular, yo no lo podía creer. Hilo tiene una zona alta
que es parte del desierto, en realidad es arena, donde el gobierno local, el gobierno regional, ya había sacado un programa programas de vivienda, había metido carpetas, 150 soles cada carpeta, habían 150, no, ¿cuántas personas habían? 1.500 beneficiarios, ¿cierto? Sin autorización de la municipalidad provincial, sin nada, habían vendido, habían visto, habían sacado el proyecto, todo lo demás. No había nada de zonificación, no había nada ni estudio de suelos, no se sabía si ahí se podía construir casas o no. ¿No es cierto? Miren ustedes lo que pasa. Y eso estaba chocando con competencias municipales, un gobierno regional que hace eso. Al mismo tiempo, en Tacna, yo no sé si ustedes saben, el alcalde, todos los regidores, menos uno, están en la cárcel porque también son parte de una mafia, de una cosa así. La verdad que no saben cómo hacer la transferencia, ¿no? Solamente queda un regidor. O sea, sí, ahí tienen un problema, pero así tremendo. Bueno, ese es nuestro querido país. Bueno, en fin, ya. Recordemos aquí que es un proyecto, una intervención temporal, ¿no es cierto? Que tiene como propósito responder a una necesidad, a un problema, ¿no? Detectado con el fin de generar una mejor situación final. Ese es un proyecto. En este caso, cuando hablamos de un proyecto social, estamos hablando de un problema social, de derechos sociales. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los derechos sociales? ¿Cuáles son los derechos sociales? La salud, derecho a la educación. Salud, educación, al trabajo. ¿Qué más? Seguridad, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, la gestión de los proyectos sociales tiene que ver muchísimo con el concepto que ya lo hemos mencionado, una intervención temporal orientada a la promoción de las personas, a la inclusión de los individuos que tienen cierto grado de vulnerabilidad, de dependencia, de exclusión, ¿no es cierto?, de desprotección, para que gocen el ejercicio efectivo de los derechos sociales, como es la salud, como es el empleo, como es la educación, como es la vivienda. Muy bien, pero acá hay una cosa interesante que les quiero mencionar, porque esto es muy importante para mí. Pues he puesto un búho, la sabiduría ahí va. Se basa en el autoaprendizaje, ese es un requerimiento de los proyectos sociales. Implica mucho diálogo y negociación. Utiliza la investigación y la acción. Exige la capacidad de asombro, de autocrítica, autoconocimiento, desaprender patrones conductuales. Debe involucrar emocionalmente a los participantes, transformar a los involucrados, crear solidaridades. O sea, un proyecto social es un proyecto de construcción de institucionalidad, de capacidades. Un proyecto social es un proyecto que debe emocionar a la gente. Los involucrados tienen que estar desde el inicio, reflexionando en torno a sus problemas. Un proyecto social no se hace para la gente, se hace con la gente, ¿no es cierto? Se reflexiona con ellos, ¿no? Ellos descubren. Tú ya sabes del problema que tienen, ¿no? Pero ellos descubren, uy, ¿verdad, no? Este es nuestro problema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Y que ellos vayan buscando la solución. Una reflexión. Que haya una reflexión. ¿Eso cómo se llama? Esa es una metodología. Los que quieran aprender eso se llama andragogía. Apunten. Los que quieran saber más de esto, me escriben nomás, yo les envío. Los adultos no hacemos, nosotros no se hacen pedagogía, o sea, los adultos no aprendemos pedagógicamente, con metodología o pedagogía. Los adultos aprendemos con andragogía. ¿Por qué con andragogía? Porque nosotros somos grandecitos, pues. Todos ustedes tienen su formación profesional, tienen sus experiencias, sus años laborales, tienen todo. O sea, el que está adelante en la clase no va a pretender pues saber más que ustedes o menos que ustedes, no estamos en competencias, no vamos a compartir. Soy un facilitador. Entonces, la andragogía parte por rescatar primero los saberes, ¿no? Los conocimientos de las personas. Eso se llama explorar. Después reflexionas. Después conceptualizas. Después aplicas.
Es un tema bien interesante. Entonces, con la gente, con el pueblo, con la gente, tenemos primero que explorar, luego, así es, ¿no? Explorar qué es lo que está pasando, que comiencen a interiorizar, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué problemas ocurren? ¿No es cierto? De tal manera que ellos sientan, que ellos comiencen a descubrir, entre comillas, que eso los está afectando y que eso tiene que resolverse. Por ejemplo, hoy en día en el Perú, aunque ustedes no lo crean, el problema de la anemia y la desnutrición no es percibido por un problema por la gente. La gente está más preocupada por su pista, por su vereda, por su, ¿no? Que el problema de la anemia y la desnutrición. Ojo, hay anemia y desnutrición en Lima. O sea, en Jesús María y todo, porque están comiendo mal nuestros chicos, ¿ah? Pero no están preocupados de otra cosa, no están preocupados por eso. Entonces, sí. Entonces, hay elementos que son muy importantes en lo que es un proyecto, social. Implica mucho diálogo y negociación desde el principio del proyecto social, ¿no? Ese diálogo y negociación es importante porque el proyecto, vuelvo a repetir, se hace con la gente. No se hace para la gente, se hace con la gente. Entonces, aquí hay otro elemento que es importante. El gobierno local tiene que ser abierto. El gobierno local tiene que ser dialogante. El gobierno local tiene que ser un gobierno que se las traiga. Un gobierno que sea, que tenga mecanismos, que tenga canales de comunicación, que sea una municipalidad que pueda sostener un diálogo, que pueda generar espacios de negociación. Entonces, también hay otra cosa que exige estos proyectos sociales, la investigación-acción. Se aprende sobre la práctica y se investiga sobre la práctica, se saca nuevo conocimiento, ¿cierto? Y es un tema importantísimo. Tiene que haber una vigilancia también tecnológica para ver otros proyectos sociales donde ha habido intervenciones similares para ver cuáles han sido los factores de éxito. Eso es un tema clave. Y la capacidad para, digamos, asombrarte, ¿no es cierto? Mirar la realidad como si la miraras por primera vez, autocriticarte, autoconocerte, mirar las cosas desde la perspectiva de la gente, ¿no? Los proyectos sociales también son interesantes por eso. Gracias a estos proyectos sociales hemos incorporado el tema, por ejemplo, de lo que se llama el enfoque intercultural, ¿no? O sea, una cosa es que lo veas tú como lo ves normalmente, como has sido criado, como has sido formado, y otra cosa es que lo veas de manera intercultural. De manera intercultural las cosas pueden cambiar, ¿no es cierto? Puedes aprovechar elementos, costumbres, todo que tú no las tienes, pero que hay en ese medio, etc. Y esto del involucramiento emocional es un tema clave. Las personas trabajan mejor, las personas se identifican mejor cuando hay una emoción de por medio. ¿No es cierto? Entonces, la cuestión es, hoy día, mira un video de nuestro amigo Marco Aurelio Negri, que falleció, ¿no? Sí, que hablaba todo, que era impresionante. A mí me gustaba mucho. Te decía el tema de las creencias y de las ideas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre creencias e ideas? Y me decía, la gente normalmente no vive en base a ideas, porque las ideas se revisan, ¿no? Luego de una idea sale otra idea, ¿no es cierto? Hay todo un proceso científico, racional, donde vamos siempre interactuando y cambiando las ideas, y lo que piensas ahora en libertad no era lo mismo que era libertad hace 50 años, ¿no? Y no será lo mismo que es libertad dentro de 50 años más. La misma idea de libertad, la idea de resultados, todo va a ir variando. Pero las creencias son otra cosa. Las creencias no cambian, ¿no? Tú crees que va a llegar un momento en que vas a morir y después va a venir Jesucristo de nuevo y nosotros lo vamos a ir al paraíso, ¿no? Esa es una creencia, ¿no es cierto? Es una creencia. Y eso es una creencia que viene hace ¿cuánto tiempo? 2000 años y no va a cambiar, ¿no? Entonces, las ideas sí, entonces para los seres humanos
para los seres humanos, es más sencillo y es más cómodo y es más seguro creer que tener ideas. Las ideas son muy peligrosas, ¿no? Entonces, es mejor creer que tener ideas. Entonces, y las creencias son las que tenemos que generar en la gente, ¿no? Pero creencias en el desarrollo, esa es la gran, ¿no? La gran tarea, ¿no? Aunque sea científico, tenemos que darle un ropaje de creencias. Ahí hay un concepto que es bien importante. No sé si han escuchado ustedes un esquema filosófico que se llama ciencia noética. ¿Alguien ha escuchado? Ciencia noética. Bueno, la noética es eso, o sea, dicen que la religión y la ciencia siempre han estado a la mano. Y nuestro conocimiento de todo lo que viene, ¿no es cierto? De todo lo que viene de antiguo, pero está disfrazado en un formato de religión. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen que Dios es uno y trino a la vez, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si ustedes ven, por ejemplo, en el ser humano, ¿qué cosa es lo más pequeño que tenemos? Las células no. Y tenemos también un trípode. Ese trípode está en todo el universo. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, en la Biblia, Dios es uno y trino a la vez y está en todas partes, ¿no? Y tú ves que toda la materia se compone de estos tres tríos que ahorita no recuerdo muy bien, y que está en todas partes, entonces se parece como que ¿cómo te puedo decir? El discurso bíblico corresponde a lo que dice la ciencia, ¿no es cierto? Aunque algunos puedan tener sus reparos. Bueno, de eso se dedica la ciencia noética, que es espectacular también. Bueno, en fin, creencias y ciencia, dos temas que son importantes. Muy bien, características de los proyectos sociales. Si no tienen estas características, el proyecto social se cae. ¿Quién ha jugado ese juego? Ese juego es bacán, ¿no? Jenga. Si no tenemos estas características, el proyecto se cae. ¿Ok? Y acá tenemos varias cosas. Primero, el enfoque sistémico. No está solamente mirando una sola variable, tenemos varias variables que trabajar. En proyectos sociales hay varias variables que trabajar. Un tema de educación no se resuelve solamente con educación, se resuelve con salud, se resuelve con determinante de la salud, ¿no es cierto? Se resuelve con varios elementos que no tienen solamente que ver con temas que están vinculados al objeto en concreto. Entonces, ahí tenemos que hilar fino, que es un tema importante, el enfoque sistémico. Un segundo elemento es el trabajo en red y alianzas. Un proyecto social tiene que buscar crear eso que se conoce como capital social. Y apúntelo, este concepto es importante, capital social. Capital social es el tejido social. Capital social son las relaciones que hay en la comunidad, las interacciones que existen, la solidaridad, el nivel de solidaridad, de colaboración, de ayuda mutua, de interacción, ¿no es cierto?, de respeto, de acompañamiento, etcétera, ¿no? Tiene que haber una fórmula en la cual tengamos nosotros la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar o desarrollar capital social. Entonces, gracias. Entonces, aquí es importante que el proyecto social desarrolle la red, las alianzas. Por ejemplo, ahorita que estamos entrando a gobiernos locales, algunos de ustedes están entrando a gobiernos locales, una de las primeras cosas que tienen que hacer es contacto con la gente, con la base. Participación vecinal, juntas vecinales, comedores, todo lo que son los programas de complementación alimentaria. Tengo que conocer a toda la red para comenzar a interactuar y trabajar y ponerles agenda. Entonces, si ahorita, por ejemplo, ya viene con fuerza el tema de la prevención de la violencia contra la mujer, porque el Ministerio de la Mujer está dándole duro a ese tema, ya pues yo me compro el tema y le digo al Ministerio de la Mujer, yo te quiero ayudar, pero ya estamos trabajando eso. Con el auxilio, con el apoyo, con los trípticos del Ministerio de la Mujer, pero ya estamos trabajando en ese nivel.
Entonces, cuando hacemos eso, estamos comenzando ya a, ¿no? Aprovechando la ola, las olas. Ese es un tema, damas y caballeros, que es muy importante. Tenemos que construir una red de relaciones. No te hablo de una red pública, sino también una red pública, privada. Te estoy hablando de una red con la gente, ¿no es cierto? Con la gente, con actores que sean de diferente índole. Cuando yo les hablaba de las nuevas finanzas internacionales, lo que quería también decirles, no les dije, pero es un tema importante, es que ahí te propone varios esquemas de relación. Acá en el Perú tú solamente hablas intersectorial, intergubernamental, ¿no? Y murió el payaso. Pero hay varias cosas más. Tú puedes trabajar como gobierno local con la comunidad. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tipo de relación es esa? Horizontalidad. Alianza, coordinación. Claro, pero ¿qué tipo de relación es? ¿Público-privada? Es una relación público-privada, porque la comunidad no es pública. Es privada, pero no lucrativa. Entonces tú tienes una relación con la sociedad civil, ¿no es cierto? Entonces tienes una relación pública-privada, sociedad civil, lo puedes poner no lucrativa, y puedes tener una relación pública-privada lucrativa, que son con las empresas. Puedes tener una relación, mira, una relación pública, privada, lucrativa, internacional. O sea, con una empresa de afuera. ¿No es cierto? Puedes tener una relación con entidad pública, privada, no lucrativa, que es una organización de base de otro lado, o una ONG de otro lado, ¿no es cierto? Pero que por alguna razón le interesa lo que tú estás haciendo. Igual puedes tener una relación con actores públicos hacia arriba, gobierno regional, gobierno nacional, esas son relaciones intergubernamentales, pero muy bien tú puedes tener una relación con un organismo de gobierno local, pero que es otro país. ¿Cuántos hermanamientos de municipales hemos tenido, ¿no? Con la municipalidad de Calgary, por ejemplo, en Canadá, en el estado de Alberta, ¿no? Con la municipalidad, o sea, hemos tenido hermanamientos. Tú puedes tener eso con municipalidades, puedes tener con estados, puedes tener con gobiernos también. ¿Los gobiernos locales pueden hacer eso o no pueden hacer eso? Sí podemos hacer. Nosotros, en mi experiencia, hemos hecho varias veces y hemos tenido también ciertos beneficios por ese tema, ¿no? Entonces, y además de eso, tú puedes tener relaciones con organismos multilaterales, ¿no? Por ejemplo, con el BID, con el Banco Mundial, etc. Entonces, cuando hablas así, tú estás hablando de una red de relaciones que va más allá, pues, ¿no? De lo que usualmente vemos, pero esa es la mirada moderna, esa es la mirada de la gestión pública moderna. Si no, no vamos a tener nada. O sea, nuestra red, nuestras alianzas tienen que ser así, de esa proyección. Esto tiene un nombre, ¿no es cierto? Una proyección de clase mundial. Esto es lo que tenemos que tener. Tercero, la sostenibilidad. O sea, una vez que el proyecto termina, se generan las capacidades, pues tiene que ser sostenibles en el tiempo. No puede ser que termina la gestión, te vas tú y todo se aplatana de nuevo, no todo termina ahí, ¿no? Necesitamos, si se quiere, necesitamos avanzar en esa dirección. 4, el carácter participativo. Nosotros necesitamos que nuestro proyecto, la formulación, ¿no es cierto?, el diseño, la propia idea del proyecto sea participativo. Ojo, cuando hablamos de carácter participativo, damas y caballeros, estamos hablando participativo en todo el ciclo de gestión. O sea, no puede ser que el proyecto sea participativo en la ejecución. Ya, ve, pues, para que me ayudes para cargar los sacos de cemento, no sé qué. No puede ser, tiene que ser desde el diseño, desde la concepción del proyecto. Entonces, lo que se pide, lo que se busca, las mejores lecciones aprendidas, es que la participación se dé en todos los estadios, todos los elementos del ciclo de gestión de proyectos. Eso es un tema muy importante. Y quinto, tiene que haber impacto. Quinto, tiene que haber impacto. Muy bien. Me olvidé que tenía que hacer eso. Ya. Entonces, al final va así. Muy bien. Ahora veamos el ciclo de proyectos sociales, que es un tema interesante, un tema clave, me interesa mucho.
para que ustedes lo tengan y lo vean, etc. En primer lugar, el ciclo de los proyectos sociales. Bueno, ahí está. Hay una fase inicial, está la fase de diseño, la fase de puesta en marcha, la fase de ejecución y la fase final. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, acá, evaluación, fase de puesta en marcha, seguimiento de evaluación. Para estas dos, acá, evaluación e informe. Entonces, todo proyecto social tiene estas fases que, como ustedes pueden ver, no está muy distante a lo que es las fases, por ejemplo, de la formulación de un proyecto de inversión pública, ¿no? No está por ahí más o menos, por ahí. Pero tiene algunas características este ciclo que vamos a revisar y que es muy importante. Como ustedes pueden ver, una primera característica es que la evaluación está en todas las fases. ¿No es cierto? Profesor, acá ¿dónde está la evaluación? Acá está, ¿no? Ahí está la evaluación. Evaluación y seguimiento se hace en la fase de puesta en marcha y en la fase de ejecución. Ojo que los gringos distinguen mucho la implementación de la ejecución. Acá en el Perú no hacemos eso. Aprobamos el programa, el plan, todo lo demás, vamos a la ejecución. No, pero ellos dicen, antes hay que implementar, hay que establecer claramente quiénes van a ser los responsables, si hay que aprobar alguna disposición, etcétera, porque la implementación significa ponerle los rieles al tren. Tú puedes tener un tren bien hechecito, pero si no le pones los rieles, no corre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa dirección. Entonces, en este ejemplo se ha puesto puesta en marcha lo que es lo mismo que decir implementación, la fase de implementación, y luego vamos a la fase de ejecución. Muy bien, empezamos por la fase inicial que tiene su evaluación. ¿Qué significa? Que en los proyectos, no solamente en los proyectos sociales, en todo proyecto de inversión pública hay una evaluación que también se llama ex ante. Este proyecto, ¿tengo que hacerlo ahora? ¿Hay las condiciones o no hay? A veces no nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tal el proyecto, no? No, la evaluación ex ante es importante. Acá en el Perú no se usa mucho. No solamente hay evaluación ex post, después de, o evaluación de medio término, sino también evaluación ex ante. Entonces, ese es un elemento importantísimo. Y la evaluación ex ante se formula la idea del proyecto para solucionar una necesidad o problema identificado. Entonces, aquí hay un elemento importante, la idea del proyecto. Tiene que ver con una necesidad, tiene que ver con un problema. ¿De qué tipo? Social. ¿De qué tipo? Que afecta a derechos, ¿no es cierto? Que afecta a una población. ¿Sí? En ese elemento, en ese sentido, va esta definición. Y esta fase inicial tiene ciertos pasos que me parecen valiosos, por eso se los estoy dejando ahí para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? Ciertos pasos que son importantísimos. Primero, identificar cuál es la necesidad o problema que vamos a resolver. En nuestro querido país, ya un poquito hemos aterrizado esto cuando hablamos de ¿qué? De brechas, ¿no? O sea, si vamos a empezar por algún lado, en proyectos, empecemos por brechas. Ese es un tema clave. Entonces, veamos, partamos por donde no se ve, pero se siente, ¿no es cierto? El tema de brechas es un tema muy importante. Entonces, eso es lo primero. Exige una priorización, exige una, ¿no es cierto?, una categorización de los problemas. Porque también tenemos que ser capaces nosotros en nuestro distrito, en nuestra provincia, de decir cuál es el problema más grave que tenemos como distrito, ¿no? Priorizar. Claro. Entonces, ¿con qué criterios lo vamos a priorizar? Si es con los criterios, por ejemplo, de desarrollo humano, ¿no? Mis problemas más importantes serán los que tienen que ver con ingresos de la población, los que tienen que ver con educación y con salud. Así es. Si vamos a ver el tema de desarrollo sostenible, va a tener que ver pues, con los árboles, con el medio ambiente, que también es un tema clave, ¿no? Entonces, ahí va. Segundo paso,
identificar a los actores involucrados y analizar sus intereses. Es decir, ahí hay un elemento que también es importantísimo en esa decisión. Las mejores prácticas de proyectos en el mundo de proyectos sociales, sobre todo los que han impulsado los organismos de cooperación internacional, ¿no? Uno de los primeros pasos es involucrar a los actores que están concernidos en el problema, que están involucrados en el problema. Inclusive, acá tú puedes hacer como antesala, puedes hacer una identificación del problema a resolver, pero analizas el problema ¿con quién? Con los actores. ¿Por qué la anemia, no es cierto? ¿Por qué la anemia es una cosa que está mal? Para trabajar con ellos, ¿no? Yo tengo dos alcaldes que cuando estábamos allá en Quillabamba, habían como 350 personas, ahí, si están en el Facebook van a ver las fotos ahí del escenario, ha sido una cosa espectacular. Comenzamos a hacer lo mismo que hicimos acá en otra clase, ¿no? De mirar de lo de ese plan. Uy, se quedaron. O sea, no podían creer que Echarate, ¿no? Tenía 80% de chicos de segundo y secundaria que no estaban ni desatados en matemáticas. No podían creer. Al mismo tiempo, Echarate había mandado construir 3 piscinas temperadas, un valor impresionante, ¿no es cierto? Cuando podemos hacer algo por la educación. Pero ¿y si no coinciden sus intereses con las brechas que hay que cerrar? En ese sentido, se llega a un consenso, se le hace entender a la población y a pesar de eso no quieren o no priorizan eso como un interés de ellos. Ahí que se tendría que tomar por el interés de ellos, en realidad. Sí, pero hay técnicas para eso. Hay técnicas son técnicas para generar consensos en esa dirección. Claro, porque pueden necesitar y no quererlo, ¿no? Claro, pueden necesitar no quererlo, pueden tener el problema y no saberlo. Normalmente pasa eso, ¿no? Y no saberlo. Y también puede haber pues los núcleos duros. Pero hay técnicas para eso. Claro, porque uno como autoridad le puede hacer entender, ¿no? Como un gestor público le puede hacer entender y conocer el problema que tienen, pero sin embargo ellos siguen priorizando otro. Por ejemplo, la expansión agrícola. En su educación están mal, pero ellos quieren, o sea, su prioridad de ellos es la expansión agrícola o tratar de mejor manera sus terrenos. En ese sentido se tendría que priorizar su interés de ellos porque en realidad es a lo que le van a poner empuje. Sí, es verdad. Hay que ver intereses y hay que también presentarles los problemas. O sea, yo te digo una cosa, no estamos en un esquema, ¿no?, de negociación ni de priorización, ¿no? Pero si estuviéramos en un esquema de negociación o de priorización, yo diría lo siguiente, claro, él puede decirme, o esas personas pueden decirme el tema de expansión agrícola, mejoramiento del tema de ganado, pecuario, ya, perfecto, ese es un tema. Yo, antes de hablar de qué cosa propones, o qué tú propones, o qué yo propongo, tenemos que comenzar a hablar cuál es la situación del distrito. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál es la situación del distrito? Empezamos por las personas. Esa es la técnica. Cuando empezamos por la situación de las personas, nos vamos a dar cuenta de qué está pasando. O sea, como en la otra clase no hablamos, ¿no? De qué se mueren los hombres, de qué se mueren las mujeres. ¿No es cierto? ¿Cuál es la primera causa de muerte en los hombres? ¿Cuál es la primera causa de muerte en las mujeres? ¿Qué temas hay en salud? ¿Qué problemas hay en educación? ¿Sabes tú que los tantos niños matriculados no terminan tanto de estudiar? ¿No? Que van desertando tantos en el colegio, que las mujercitas ahora tienen mayor tasa de embarazo en adolescentes, etc. Cuando vas comunicando eso, se van dando cuenta porque les está tocando sus fibras. Usted va a decir, sí, mejoramiento de ganado y todo lo demás. ¿Qué vas a hacer mejorando el ganado cuando tus hijos tienen la peor educación? ¿No? Esa es la pregunta. Hay algo que hay que hacer ahí. Entonces, ahí comienzan los cambios, ¿no? Pero es una labor, digamos, de mucha paciencia y de mucho hay técnicas que tenemos que usar, ¿no? Pero, a ver, hay que guiarlo, como dicen, ¿no? Sí. Porque finalmente
la responsabilidad nuestra de estar en una gestión pública es la brecha. Sí, sí, Y sí. como responsabilidad debo hacer eso, no es lo que le interesa a él. Sí, sí. ¿No? Una cosa así. Sí, pero hay técnicas, ¿no es cierto? Porque esto lo vamos a ver ahorita nomás, y este es un tema bien complicado para los que están en entidades públicas, porque lo vamos a ver ahorita con el presupuesto participativo. Profesor, El presupuesto participativo hay un problema. Toda la gente ya va con su propuesta. Entonces, si tú vas a priorizar los proyectos, ya perdiste. Porque esa es la peor metodología que puedes tener. La primera metodología, lo que tienes que hacer en primer lugar es hablar cuál es la situación de nuestro distrito, de nuestra provincia. Y mostrarle la brecha. Exactamente, y mostrarle las brechas. Que vamos a ver qué problemas hay. Ahí vienen las brechas, ¿cuáles? Entonces le decimos a todos cuáles son las brechas más importantes, cuáles son las menos importantes, qué brecha deberíamos atacar, qué brecha no. Priorizas. Van guardando su Y folder. en los criterios de priorización, cuando se trate de un proyecto que proponga para cerrar brecha, a ese le ponemos 10 de punto. Si está formulado, que tiene perfil, Recibir, antes de recibir, exacto. Primero se priorizan los problemas, pero después se finalmente plantean los ya no habrá proyectos. queja, porque ya no habrá pedido, ya Porque no si ellos vienen con sus proyectos, todos van a tener razón. Ojo, todos tienen razón con su proyecto. Hasta, yo quiero una vereda. Claro, pues, porque tienen huecos, tienen mucha tierra, qué sé yo. Tienes razón, o sea, todos tienen razón. Pero acuérdense la definición de presupuesto, ¿no? La definición de presupuesto son recursos escasos, necesidades. habrá. Es una exposición previa. Que se- Exacto. Que por eso, y siempre las exposiciones previas son un desastre. O sea, siempre creen que el presupuesto participativo, la carnecita, es cuando se priorizan proyectos. No. El punto clave del presupuesto participativo es cuando haces el análisis de la situación. Ahí tienes que presentar brechas. Y les vas a decir que te tengo que presentar brechas, ¿sabes por qué? Tengo que presentarte brechas porque el Invierte Perú, donde nosotros estamos, porque el presupuesto participativo es inversiones, no escapa de la regulación de las inversiones municipales, ¿no? De las normas de regulación municipal, que dice claramente que toda la inversión pública tiene que estar orientada al cierre de brechas. Entonces, vamos a ver cuáles son las brechas de nuestro distrito, de nuestra provincia, y agarran ustedes con lo que ya saben, ese plan, y se van a dar cuenta con su dura realidad. ¿No? Profesor, en mi distrito de Ancón, yo he participado del presupuesto participativo, pero a modo de, para estar al tanto, conocerlo, pero como organización no he participado, ¿no? Entonces ahí supongo que tienen ya esa costumbre, si por no decir, es que un promedio de 20 a 30 organizaciones participan, pero de los cuales 10 a 12 a lo mucho siempre salen, son los ganadores. Y más o menos de 1 millón o 1.200.000 se reparten de acuerdo a los proyectos que han presentado cada organización civil de base. Por ejemplo, hace 2 años participó los bomberos de Ancón. No tenían sus trajes, sus implementos, ya tenían ya de 4, de 5 años. Y el funcionario de la municipalidad, efectivamente, con el respaldo y la venia también de todos los participantes, le cedieron un promedio de 80.000 soles para que hagan toda la compra de sus implementos, actualización, etc. Y le pregunto, justo la semana pasada me encontré al señor y le pregunto, ¿y te dieron los implementos, todo lo que pide de hace 2 años? No, me dijeron, nos aprobaron todo, pero al final de cuentas no nos han dado, ya el alcalde ahorita está ya en su fase final, no conseguimos nada. Entonces, y en esos casos, cuando no te salen esos proyectos, ya estando incluso dado a ganador en la fase final del presupuesto, ¿no? Te dicen, tal organización ha sido ganador por esto, y cuando no te lo dan, ¿cuál es el procedimiento en este caso? La queja, una demanda. Ya, ahí hay un tema, hay varios temas ahí, ¿no? Tenemos que hacer un curso de presupuesto participativo, pero hay varias cosas ahí. En primer lugar, bueno, ya tiene uno, ¿ya? Pero acá otro consejo. Jamás fue un proyecto ese de compra de uniformes.
O sea, eso no ha debido priorizarse. Porque eso no es un proyecto. Ya hemos visto la definición del proyecto. Eso no es proyecto. Y ahorita pasaría como un OAR, ¿no es cierto? Son inversiones, pero no son proyectos de inversión. Es eso. ¿Qué es lo que pasa en gobiernos locales? Los funcionarios municipales que lideran los procesos de programación participativa se mueren de miedo de pelearse con la gente. ¿Cuál es la alternativa? Les dice sí a todos. De lo poco que tienes, lo repartes entre todos. Entonces, si vamos a hacer eso, mejor dividamos el presupuesto entre el número de habitantes que tenemos en el distrito y a cada uno le damos sus 20 céntimos que le tocan. ¿No? Porque eso sería lo más democrático que pueda haber. Yo varias veces he dicho eso. He facilitado presupuestos participativos complicados, ¿no? Me han llamado para temas complicados. Entonces, ¿por qué? Porque la gente va con su problema. Con su problema. Entonces, también tenemos que decirle que su problema es un problema. Hay varios problemas y hay problemas que son más fuertes. Y que presupuesto significa priorizar. Presupuesto no es una piñata participativa donde todos van a romper así y todo el mundo se tira a agarrar cuánto caramelo me llevo yo, ¿no? Ese es el tema. Entonces, pero hay una metodología que tenemos que hacer. Entonces, resumiendo, ¿no es cierto? Primer tema, ¿cuáles son los problemas centrales? ¿Cuáles son las brechas centrales? De ahí, matriz de priorización. De las brechas va en primer lugar. Brechas que conversen con un plan de desarrollo concertado, también, aseguras que todo lo que vaya como priorización, como digamos, calificación para sean proyectos vinculados a brechas. Después todo lo demás lo que quieran. Las propuestas que vienen después van a ser calificadas con esa matriz de priorización. No tienes pierde. Va a ir para algunas las que necesitas. Hay que poner las reglas del juego del principio. Sí. Hay que poner las reglas. Y los criterios de clasificación ya están dados por la Dirección General del Presupuesto Público. Ahí están, solamente adecuadas. Ya en la ordenanza de presupuesto participativo, ahí tiene que haber primero cierre de brechas. Base legal, invierte Perú, Segundo, perfil elaborado, todo lo demás. Si quieren, le envío los criterios de priorización. Y se acabó. Ya con la ordenanza, ya no hay que pelear con la ordenanza, eso ya lo aprobó el Consejo. Hay que ser así. Porque, ojo, también hay otro problema en presupuesto participativo en gobiernos locales. ¿No es cierto? Que se priorizan, ¿no es cierto? Proyectos ahí al ojo, ¿no? Ya, ¿esto cuánto es? Ya, 500.000, ya. Pucha, que vas a perfil, vas al expediente técnico, no era 500.000, sino era 1,5 millones. ¿Qué te va a pagar el millón que...? ¿No? Hay municipalidades que han hecho su presupuesto participativo de 1 millón, pero ese presupuesto no le ha costado 1 millón, sino le va a costar 3 millones o 4 millones. ¿Qué ha pasado ahí? Hay una subvaluación. Como ya firmaron, la gente le exige al alcalde, hazlo. Esa es una bola. Y de ese caso hay un montón en el Perú. De ese caso. Entonces, una manera de salirnos de ese caso, les doy un tercer tip, porque me caen bien, es decirles, estos proyectos no están cerrando brechas. Yo no puedo hacer gastos de inversión para cuando no cierran brechas. Eso te lo digo. Por eso te vas a quitar la mayoría de proyectos que han sido priorizados en presupuesto participativo. ¡Me lo prohíben! Sí, me lo prohíben las normas de Invierte Perú. Punto. Se acabó. Ya échale la culpa al MEF. Y si le haces una consulta al MEF, ¿no es cierto? Si le haces consulta al MEF, el MEF te va a decir eso. Ojo, por más que venga el presupuesto participativo, si no cierra brechas, porque todos los recursos de inversión ahora en el Perú, por normas de Invierte Perú, tienen que ir para cierre de brechas. ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien. Pero eso hay que manejarlo. Mire, usted me dirá, qué bravo, qué difícil. Yo lo he hecho ya 3 veces. 3 veces. Y acá en Lima, donde la gente fastidia, en el Surco, los 3 en La Molina, no sé, yo lo he hecho. Claro, ¿sabe que sí, hay varias cosas, ¿no? Claro. Pero la gente también no puede pelearse con las disposiciones, ¿no? ¿No es eso? Yo le puedo decir, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, pero la norma dice esto.
Ahora, tú me estás diciendo que haga eso, entonces tú firma y tú hazlo tú. Yo no lo voy a hacer. Tranquilo. Pero que la gente no piense, y eso creo que es el truquito, ¿no? Que el alcalde se le ha antojado no hacerlo, ¿no? Pero no, Eso sí, no lo hago porque yo, no, sino porque no se puede. Al principio no fue sincero. Exactamente. O que no fue sincero, que no sabía, ¿no? Pero ahí está. Mayormente eso. Sí, sí. Mayormente pasa eso. No sabía y ya. Ahí está el tema. Pero hay que decir, porque ¿sabes qué? No puede ser posible que en nuestro querido país los gastos de inversión pública, ¿no es cierto?, estén asociados a escasos resultados. Eso no puede ser, y con pocos beneficiarios, ¿no? Ahí hay algo que no está bien. Bueno, definir los problemas, y sus actores, y analizar los recursos disponibles para solucionar el problema es el cuarto paso. Cuando decimos acá identificar la necesidad del problema a resolver, y acá cuando decimos definir el problema y sus actores, es que una cosa es la situación problemática, así se llama, y otra cosa es el problema. La situación problemática puede ser inseguridad ciudadana, pero la inseguridad ciudadana es tan grande que la inseguridad ciudadana te aborda varias cosas, ¿no? O robo de carteras, de celulares, te aborda el tema de atracos, hurtos en casas y no sé qué, ¿no es cierto? Es un montón. De esa situación problemática, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿Estamos? Eso los ingenieros tienen una palabra para eso, acotamos el problema. El gobierno local no puede decir, voy a luchar contra la inseguridad ciudadana, porque ¿sabes qué? Esos alcaldes que hablan así, ya no votan por él. Porque la inseguridad ciudadana siempre va a haber. Pero si el alcalde dice, voy a luchar para que en los colegios no se vendan droga, y todo el periodo de gestión va a haber una camioneta Senar por cada colegio del distrito, este alcalde se cumplió. Porque ahí acotó el problema. ¿Estamos? Entonces, ese es el secreto en políticas públicas, ¿no es cierto? Tú tienes que aprender a acotar el problema, ¿no es cierto?, de la situación problemática, acotar el problema para poder responder. Ese es un elemento muy importante. Luego, analizar los recursos que tú tienes para eso. Y cuando hablamos de los recursos, hablamos de todo tipo de recursos, ya saben ustedes, no solamente los recursos públicos. Muy bien. Y de acá, seguimos con los pasos. El quinto paso, que es identificar y seleccionar la mejor opción posible para solucionar el problema. Y esto requiere, pues, vigilancia, requiere mirar, requiere ver otras realidades para poder, digamos, mirar la mejor solución y evaluar la idea de proyecto. Acá se me ha ido una R, perdónenme. El proyecto, pertinencia, viabilidad, coherencia, viabilidad, que son elementos claves para sacar adelante un proyecto social. En la fase de diseño, ¿no es cierto?, se formula el diseño del proyecto, y en los proyectos sociales se utilizan esas tres cosas, que no es tampoco raro para nosotros. El marco lógico, ¿no?, que es una matriz que todos lo conocemos, el plan operativo del proyecto y el diagrama de Gantt, un poquito para ver la ruta crítica del proyecto, etc. El marco lógico o modelo lógico, como quieran ustedes llamar, fue desarrollado por la cooperación alemana y tiene como propósito asegurarse la consistencia entre actividades, finalidad del proyecto, propósito del proyecto, objetivos específicos, componentes, de tal modo que haya una coherencia y haya una consistencia en el proyecto o en la intervención. Muy bien. Entonces, eso sí es una exageración. Se me quedó ahí. Muy bien. La fase de puesta en marcha, que es la fase de implementación. Acá hay varios elementos que tenemos que considerar. Se establece la comunicación con los involucrados, en primer lugar. Esto es un tema clave. La comunicación con los involucrados. Los beneficiarios, líderes, operantes, etc. Se obtienen los recursos a utilizar. Es la etapa en que ya se apropian los recursos
y se tiene todo listo para ejecutar las primeras actividades. ¿No es cierto? Entonces la fase de implementación es la fase en la que tú te comunicas con todos los actores, sensibilizas sobre el proyecto, presentas el proyecto, ya tienes la plata, ya tienes los recursos, tienes la camioneta, tienes todo, y vas a la carga. Vas a la carga en la fase de ejecución. Ejecutas todas las actividades que están previstas, que están programadas para resolver el problema. Y finalmente, tú tienes la fase final. Valórale. Ojo que acá es un tema interesante que no se trata acá en el Perú, ¿ya? En la fase final tú valoras la intervención, pero también haces los ajustes. Porque ¿qué puede pasar, no? Ahí se está valorando y te faltó algo, ¿no? Es el momento en el cual tú ajustas, ¿no es cierto? Haces un correctivo para ya terminar, terminar bien el proyecto, ¿no? Yo tuve el honor de ser jefe de un proyecto de Unión Europea, el proyecto Amares, estaba en Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas, en el departamento de Apurímac. Y, por ejemplo, en la fase final del proyecto, el codirector europeo, porque era un codirector nacional, un codirector europeo, hicimos eso, ¿no? A mí me pareció genial, ¿no? O sea, en la evaluación no era solamente mirar lo que ya se había hecho, ¿no? Sino mirar, valorar la intervención y si faltaba algunas cosas, sacar actividades para cerrar eso bien. Eso es importante. Y los proyectos sociales hay que mirar eso porque ese es un elemento clave para avanzar en esta dirección. Y la fase de evaluación, como ya ustedes han visto, como ya les anuncié, es un proceso continuo que se realiza desde la fase inicial hasta la final, ya que es un tema clave, y tiene como propósito la mejora continua ¿de qué? La mejora continua de toda la intervención, ¿no es cierto? Y la del seguimiento es un proceso que se utiliza en dos fases, en la puesta en marcha y en la ejecución del proyecto, para controlar lo planificado y hacer los ajustes que sean necesarios, o sea, controlar las desviaciones, y hacer los correctivos del caso. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de un proyecto social? Ahí están: matriz de marco lógico, la matriz del plan operativo, el cronograma de Gantt, el informe de seguimiento y el informe final del proyecto. Muy bien, muy bien. Y finalmente, el marco lógico de los proyectos sociales, yo lo he tratado de poner de otra manera, ¿no es cierto? Lo que se quiere hacer resulta de hacerse preguntas, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? Con esas preguntas respondidas, tú vas a poder, ¿no es cierto? Tú vas a poder mirar, calibrar tu intervención y los resultados que quieres esperar. ¿Estamos? Muy bien. Y, bueno, acá solamente algunas cosas. Este tema es solamente para vincularlo con Invierte Perú y los proyectos sociales, ¿no es cierto? Hacer una comparación. Por ejemplo, esto ya todos ustedes lo conocen, ¿no? ¿Qué cosa era esto? El ciclo de proyectos del STIC, ¿no? El sistema de preinversión, inversión, posinversión. La locura empezaba aquí. Acá era la locura. Cuando regresaba, cuando había un reflujo, ¿no es cierto?, hacia la preinversión, ¿no? Para mirar. Entonces, la verificación de la viabilidad del problema, que estaba a cargo de la GPIP, ¿no es cierto?, y se convirtió en un cuello de problemas. Esto retrasaba todo. Entonces, ahora tenemos un marco diferente que está marcado por Invierte P, ¿no? Invierte P ha cambiado la lógica, ¿no es cierto?, donde tenemos primero la programación multianual de inversiones. Entonces, lo que yo quiero saber es exactamente, ¿no es cierto?, cuál es mi horizonte de inversiones a 3 años. Luego formulamos evaluados con fechas simplificadas, etcétera. Hay muchas cosas que han salido de la definición de proyecto, que son los OAR, ¿no? La ejecución y el funcionamiento, ¿no? La operación. Eso es lo primero. Y si ustedes quieren ver un poquito más, la programación multianual, la OPMI, ahora la OPMI, es responsable de la fase, el énfasis en el cierre de brechas, los criterios de priorización, objetivos, productos y resultados, ¿no?
la unidad formuladora unifica los procesos de formulación y evaluación. Antes lo hacían dos distintas, ¿no? Había una unidad formuladora y una unidad evaluadora, ¿no es cierto? Se identifica mejor la administración de la ejecución, la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Y se hace, en realidad, haciendo obligatoria la programación de cursos de la programación multianual de inversiones. Entonces, ahí tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, ya un poquito más explicados lo nuevo que viene en lo que es Invierte Perú. ¿Ok? Y aquí, solamente para mirar, en el sector tenemos los actores, ¿no? Tenemos las unidades ejecutoras de inversiones, las formuladoras, que formulan y evalúan, ¿no es cierto?, la OPMI y el órgano resolutivo. Y en este caso, en el MEF, tenemos a la Dirección General de Programación Multianual, la Dirección General de Promoción de Inversión Privada, que solamente ve APPs, Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, ¿un proyecto social debe pasar por aquí? Depende, ¿no? Depende. Pero si implica mejorar los servicios, ampliar o crear servicios del Estado, sí debe pasar por acá. Acuérdense ustedes que con la definición de ahora de lo que es un proyecto de inversión pública, también tiene que ver con capital humano, ¿no es cierto? Entonces, ahí es un elemento importante a considerar. Entonces, esto solamente para que ustedes lo tengan como marco teórico, que es importante. Los proyectos de inversión son estos de acá, destinados a la formación de capital físico, capital humano, ¿no? Estamos hablando de capital humano, natural, institucional o intelectual. Ahí tienes tus instrumentos, ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, el perfil reforzado. Y después tenemos la OAR. Miren la OARR, los OAR, ¿no es cierto? La optimización, la ampliación marginal, la reposición, como les dije, el reemplazo de activos que han superado su vida útil, y la rehabilitación, que es la reparación, renovación total o parcial de instalaciones, componentes y sistemas, para volverlos al estado original. Si, por ejemplo, tú tenías una carretera que se te malogró, pero había una carretera ahí, ¿qué cosa es? Rehabilitación. No estás haciendo un proyecto nuevo. Ojo, entonces, así es, así funciona. Ya ustedes lo tienen ahí. Esto está actualizado con las últimas normas. Y bueno, este es un flujograma desde el inicio, desde la idea del proyecto hasta el final. ¿No es cierto? Bueno, algo así se tiene que recorrer si fuera un proyecto social. Y solamente para terminar, damas y caballeros, un proyecto social se hace con la población desde el principio hasta el final. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido una maratón. Muchas gracias. Sí, preguntas. Lo que estoy entendiendo es que Invierte Perú es un organismo adscrito al Ministerio de Economía que sirve para financiar proyectos sociales. O sea, como un ejemplo, el programa Mi Barrio, que estaba adscrito al Ministerio de Vivienda y que la población organizada participaba para un tipo de proyectos, por ejemplo, escaleras, muros de contención, canalizándolo por las municipalidades y salía este proyecto. Entonces, en este caso, Invierte Perú es así. No. Invierte Perú es el nuevo sistema que ha reemplazado al Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Tiene un ente rector, ¿no es cierto? Regula la inversión pública en el Perú. Eso es. Ahora, maneja proyectos de inversión. Y hay una definición de proyectos de inversión. Lo que yo estoy haciendo simplemente es hacer una comparación, una relación de la normativa de Invierte Perú con los proyectos sociales. Porque nosotros podemos tener proyectos sociales, llamados así, que no necesariamente cumplen con los requisitos para hacer un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Aunque podría serlo, a eso me refería. Funciona en el MEF. Claro, funciona en el MEF. La GFMI funciona en el MEF y ahí tiene todo su tema establecido. Cuando un proyecto social cumple con las exigencias para ser considerado un proyecto de inversión, tiene que hacer su trámite respectivo, ¿no? De acuerdo a lo que hemos conversado. Estamos, ¿no? Y en realidad sí, porque ya estamos viendo ahora que la normativa
digamos, ha mejorado la conceptualización de lo que es un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Y te habla también de la formación de capital humano y es un tema clave. Entonces, ahí va. Muy bien. Profesor, Sí. no se olvide que le vamos a dar una al Facebook, ¿no? Que nos dijo antes. Sí, ahorita va. Ya la acabo de pasar ya. Ahorita, a ver, ahorita los acepto. Perfecto. Nos vemos en el Face. Hasta la próxima clase, creo que va a haber otra. Sábado. ¿El sábado? Con otro docente. Ah, ya. ¿Conmigo ya no? No, sí, el 18. Martes. Julio. Un día no. No,